humano enseña las ciencias sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Tú pones un índice de riqueza económica de un lado y el índice de desarrollo humano por otro. Intuitivamente pensarías que se corresponden, ¿no? Pero no, eso fue una enseñanza interesante del enfoque de desarrollo humano. Países muy pobres, pues sí tienen índices de desarrollo humano bajos, pero en México o en Latinoamérica lo que vimos es, o en los países árabes, muy ricos, económicamente hablando, pero sin libertades, para asegurar esos tres componentes que tiene. Y es ahí donde está, a mi juicio, el punto de política pública, es decir, ¿y por qué en Qatar tienen bajos índices de desarrollo humano si son muy ricos? ¿No? Bueno, pues si le metemos algún componente de género, vamos a saber por qué, y entonces eso nos lleva a ponerle atención a los problemas de género en los países árabes, por ejemplo, ¿no? Eso creo que es una de las contribuciones más fuertes del índice, reconociendo todo lo que comentaron, en el sentido que es reduccionista, que hay otras dimensiones más importantes, como la confianza, la seguridad, etcétera, que es totalmente, hay que reconocerlo. Es muy interesante, como dice el profesor Fernando Contés, se critica el ingreso, pero aparece como uno de los componentes, ¿no? Pero por eso, ojalá pudieran revisar el libro y vieran este capítulo de la incapacidad para ser autosuficientes por ingresos, porque nos lleva a otra dimensión para pensar cómo acercarnos los bienes económicos para ser autosuficientes, ¿no? Esas son las preguntas que creo que el enfoque levanta y que lo hacen rico, un poco contestando tu pregunta de, bueno, ¿y qué tiene de interesante? Tiene de interesante, a mi juicio, que nos permite preguntas más profundas de política social. Eh, una de las cosas, y voy a la pregunta tuya, de cómo se ha aplicado el enfoque y cuáles han sido estas formas. En educación, desde el 2000, ¿no? Antes, empezamos a hacer estudios sobre, bueno, a ver, ¿la educación realmente sirve al desarrollo? Esa fue una pregunta que me planteé en la tesis doctoral en un momento de crisis económica en el 95, que yo veía que bueno, el país estaba sufriendo una crisis terrible, gente perdiendo los empleos, y por el otro lado un discurso modernista de la educación diciendo que era una inversión y que generaba desarrollo. Y mi pregunta fue, bueno, ¿y qué está pasando aquí? México invierte una cantidad importante de sus recursos en escolarizar a la población, pero no vemos ese desarrollo. Yo necesitaba una explicación teórica que me dijera qué pasó. La teoría del capital humano, que sigue siendo potentísima para explicar por qué los países cambian o por qué ciertas poblaciones logran ingresos mayores a mayores tasas de escolaridad, me explicaba solamente una parte, que era esa, la positiva, la relación positiva y directa entre ingresos, empleo y escolaridad, pero no me explicaba lo otro. ¿Por qué no? ¿Por qué Mongolia, que tiene la tasa de escolaridad del 99%, es una economía deprimida? ¿No? Esa era mi duda que existía en el tiempo del doctorado, y decía, yo tengo que tener un marco teórico que me lleve un poco más hacia saber por qué. Creo que en la aplicación del enfoque lo que traté de hacer es precisamente relacionar y hacerme dos preguntas básicas. ¿Qué puede hacer? Y ese fue el caso de estudio. ¿Qué pueden hacer los egresados de las universidades tecnológicas con la educación recibida? ¿Y qué pueden ser los egresados de las universidades tecnológicas con la escolaridad recibida? ¿Pueden lograr el empleo que desean? ¿Pueden alcanzar nuevas habilidades? ¿Pueden aprender? Ya no me acuerdo cuál fue el otro indicador que puse. Fueron 3 o 4. Y luego eso relacionarlos con una cosa que se llamaba en el libro de Development as Freedom como las libertades instrumentales, en donde están, profesor, la transparencia y todo lo que tiene que ver con capital social. Se las pone ahí, y respondo a su pregunta, como, diríamos, como libertades instrumentales, que son como aditivos a las libertades sustantivas, dice él, la transparencia, la confianza, la libertad económica, las libertades civiles, ¿no? Eso lo ve ahí. Entonces relacioné las dos dimensiones de libertad, la sustantiva, con estos indicadores de qué puede hacer el estudiante con la educación recibida, junto con una libertad instrumental. Hay oportunidades de empleo donde ellos se manejan, eran 3 casos, Tula, Netzahualcóyotl de Aguascalientes, y después hice una lista
como de funcionamientos que después operacionalicé en un cuestionario. Se los cuento así de sencillo, pero fue extremadamente complicado, no sabía cómo hacerle. Fue una cosa complicada, y una de las cosas de mis estudiantes que después siguieron, mis estudiantes de maestría que después siguieron estudiando el tema, la primera crítica que recibí fue que yo había asignado una lista de indicadores o de funcionamientos arbitrariamente. O sea, yo dije, pues, ¿qué puede hacer un ciudadano con la educación recibida? Y esto, según los autores, no puede hacerse así. ¿Cómo se puede hacer? Y aquí es una parte muy debatible del enfoque. Las listas de capabilities se tienen que definir a partir, dice Sen, del razonamiento público, de las poblaciones que razonan, cuáles son las cosas que valoran. Esto lo ha llevado a Sen, lógicamente, a críticas muy fuertes, porque dicen, no, pues, si te estás diciendo que hay preferencias adaptativas, pues el marco de evaluación que van a poner los individuos va a ser muy bajo, ¿no? Nussbaum, por el otro lado, ella, como filósofa, ha dicho, estas son las 10 capacidades que toda nación debe cumplir y que deben estar en la Constitución de todos los países, ¿no? A lo que algunos decimos, pues no lo sé, yo no creo, y de hecho la crítica que le hace Sen a Nussbaum es, los académicos no pueden tomar esa posición, ¿no? Tiene que ser el marco evaluativo de acuerdo a los contextos y a las poblaciones que se estén tratando, ¿no? Y esto creo que es muy interesante, y esto está muy relacionado con el hecho del enfoque como un marco meramente evaluativo, no como un marco normativo, ¿no?, de bienestar. Entonces, esa fue la aplicación. Fue muy difícil bajar esta idea hacia los cuestionarios. Cuando puse el primer cuestionario me di cuenta que no podía captar esa libertad de la que habla Sen. ¿Qué le impide a un ciudadano no hacer o hacer tal cosa? A un sujeto. No lo podía captar con el instrumento estructurado, con el cuestionario. Entonces mi supervisora afortunadamente me dice, pues empiézale a hacer entrevistas, ¿no? Y a partir de ahí fue que pude captar una restricción de libertad. ¿Cuál fue esa restricción de libertad? A grandes rasgos, una muestra como de 717 egresados, a grandes rasgos, los estudiantes de esas universidades, en primer lugar, han logrado entrar por primera vez a esas universidades. Hay una movilidad intergeneracional. Valoran estar en esas universidades, pero como la educación, como dicen los teóricos de la educación, pues la educación eleva las aspiraciones, y esos chicos ya no quisieron ser técnicos, quisieron ser licenciados. La razón que daban las autoridades a eso era, ay, todos quieren ser licenciados, ¿por qué no son técnicos? No podían, y aquí está otra vez el punto importante del enfoque, no podían entender esa decisión razonada de los estudiantes en decir, pues yo quiero ser licenciado. Y cuando vemos los datos, pues te das cuenta que un licenciado en electrónica gana 10,000 pesos en el observatorio laboral, y un técnico superior en electrónica gana 5,000. Díganme si ustedes no hay una razón atrás, ¿no? El hecho fue, contándote un poco cómo fue la aplicación, que había un grupo de estudiantes, la mayoría, 80% de los estudiantes querían ser licenciados, y aquí viene la aplicación de la restricción de libertad, pero no todos tenían la libertad para lograrlo. ¿Por qué? Porque en Tula no había universidades públicas para ser licenciado. Entonces los chavos que tenían poder económico tenían dos vías: salirse de Tula e irse a Querétaro, o estudiar en las universidades privadas de baja calidad en Tula. Que tenemos ahí un grupo de personas con aspiraciones razonadas, pero que al no haber esa libertad se empiezan a segmentar, y otra vez vuelve la inequidad. En Aguascalientes había la libertad de estudiar en escuelas públicas de alta calidad. Los chicos sí podían ser licenciados ahí, ¿no? Entonces había un efecto mayor, una expansión de libertad mayor. En Tula pasaba un efecto muy interesante, que los sociólogos, yo creo,
como Patricio, como Emilio, como Manuel Gil podrían analizar. La Universidad Tecnológica de INESA es una válvula de escape para la gran demanda de las universidades prestigiosas en México, la UNAM, el POLI, la UAM. 34% de los estudiantes que estudiaban ahí, cuando yo hice el estudio, no habían entrado a estas universidades y estaban estudiando ahí. O sea, había una oportunidad de estudio. Estudiaban ahí, pero después había un efecto ping-pong. Los trabajos los tenían aquí, en la Ciudad de México, no en esa. Cuando empezaron esas universidades, se dijo desde el gobierno, desde la visión clásica de planeamiento educativo, funcionalista económico de hace años, vamos a poner esas universidades para que los chicos se arraiguen ahí. Pero, pues, ¿por qué se van a arraigar? ¿No? Si los chicos tienen la libertad, después de que estudian, de buscar otras opciones. Y los chicos que tenían los salarios más altos, que estaban en el decil mayor de egresados, todos estaban trabajando en el DF, todos, y tenían puestos relacionados con las tecnologías, ¿no? Entonces, esto fue lo que, en mi experiencia, enseñó el enfoque. Tu pregunta era, bueno, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo sobre este enfoque con otros enfoques pasados? Lo dije en la exposición, ¿no? Es una crítica que le hace fuerte al utilitarismo, que le hace una crítica fuerte a la posición de la opulencia económica, busca una dimensión distinta, ubica al dinero y a la riqueza económica como un medio para lograr otros fines. De hecho, volviendo al tema de la educación, por lo que digo que enriquece el enfoque capitalista al enfoque de la teoría del capital humano, es precisamente por eso, porque los seres humanos no solamente son instrumentos del desarrollo, como los vería la teoría del capital humano, son también, como dice Sen, pues los últimos o el fin último de ese desarrollo, ¿no? Y eso creo que es muy importante porque, como decía Latapí, eso nos revuelve o nos vuelve a poner en categorías humanísticas la educación, las cuales habíamos perdido hace mucho tiempo, y no porque no se dijera. La UNESCO tiene una propuesta educativa riquísima, filósofos de la educación lo han dicho, pero la pregunta aquí es, y bueno, ¿y por qué esas ideas tan bien articuladas de filósofos de la educación, de organizaciones importantes, no entraron como entró la OECD o como entró el enfoque o el índice de desarrollo humano? Pero eso es materia de otro estudio, que es cómo las ideas se adoptan en ciertos países, ¿no? Entonces, ahí ido entreverando las respuestas. Sí, el enfoque tiene críticas. Yo creo que vuelvo al tema de decir, no es una teoría y por ahí podemos explicar sus limitaciones. Sí hay problemas importantes en términos de, no es lo mismo cuando dices, bueno, pues que la gente decida cuáles van a ser sus modelos de evaluación, pues lo que les han dicho los políticos es, pues sí, nada más que haya simetrías de poder, ¿no?, en las sociedades, y unos grupos van a gritar más que otros, y entonces es muy posible que esas visiones se impongan sobre las personas que no tienen voz, ¿no? Esa es una de las críticas muy recurrentes. La otra que yo encuentro, que ha sido muy bien articulada, y creo que los últimos, no los últimos, pero creo que la teoría o la escuela del nuevo institucionalismo nos da nuevas pistas para explicar lo que decía anteriormente. ¿Por qué la educación no puede ser un factor de desarrollo? ¿Por qué? Por esas reglas formales e informales que se crean. Hay un estudio muy bueno de Eduardo Rodríguez, que también estaba con nosotros en la Ibero, después se fue al TEC, que hace a partir de los estudios que relaciona variables institucionales que afectan el impacto de la educación en el desarrollo, tomando la variable del nuevo institucionalismo, de las reglas, etcétera. El estudio, la tesis que yo hice, trata de poner luz en algunas cosas sobre eso. Por ejemplo, el hecho de que las universidades tecnológicas no reconocieran el título de licenciado o ingeniero, pues es un problema de arreglo institucional que frena una libertad razonada, y eso está ahí. Yo no lo puse como lo puso Eduardo, pero después Eduardo tomó el estudio y prueba o muestra
su estudio, eso que por cierto fue un estudio que se premió en el premio Banamex, me parece, sobre retornos de la educación, retornos de la inversión sobre la educación y arreglos institucionales. Sobre los derechos, creo que comparto la crítica en ese sentido del profesor Fernando Cortés. Hay un tema que es interesante y que viene planteado en diferentes puntos del trabajo de estos teóricos, que es cómo se garantiza socialmente la libertad individual. El trabajo de Sen, de Idea of Justice, es particularmente iluminativo en ese sentido. Es un texto que va más por la filosofía política, pero es un texto bastante digerible. Y lo que dice es, bueno, no porque se elija democráticamente por votos a la mayoría, esa mayoría puede suprimir las libertades de las minorías, ¿no? Y creo que esto como sociedad da para otros temas y para otros debates, ¿no? Que son realmente fascinantes. O sea, ¿cómo le hacemos socialmente para asegurar el derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Y esto creo que tiene muchas resonancias en la literatura sobre democracia y sobre democracia deliberativa. No sé si dejé alguna pregunta. ¿Cómo relaciono a Freire? Me decías, tú es arriesgado, ¿no? Yo creo que la forma en cómo se unen estos dos autores, no es por la praxis, sí, pero es por una dimensión que Freire y los marxistas se dieron cuenta mucho tiempo, como se dio cuenta Sen, que es importantísima, que es la agencia humana, la praxis, la capacidad de actuar dentro del mundo real, ¿no? Y es ahí donde los veo muy unidos por la idea de la agencia humana, y los veo también muy unidos por la parte de la razón práctica, ¿no? Kant o en este caso Freire, es decir, cómo nosotros hacemos elecciones y cómo a partir, que esa es una pregunta que en el campo de la educación sigue siendo tema de debates, cómo la educación nos cambia la conciencia y a partir de ahí actuamos. ¿Cómo moldeamos esa agencia? ¿Cómo moldeamos esos razonamientos? ¿Somos los académicamente instruidos más capaces de razonar mejor?